A ver si lo identifica, sobre todo a los más grandes, digo. Bueno, le digo que es muy difícil, ¿no? Esta imagen, el Parque Mitre, sí señores, ¿se acuerdan? Bueno, no, porque no estuvimos aquí. Eran tiempos de la Guerra del Paraguay, cuando era el campo de Marte, donde estaba el cuartel de la batería. A la izquierda, ustedes pueden ver, el puente de acceso, construido en ladrillos bajo el gobierno de Pujol. Detrás está el Monte de Naranjos y al fondo el río Paraná. Hacia 1901 se parquizó el área y se lo reconvirtió en espacio público verde. Y de este último tiempo sobreviven 2 columnas del portal y 2 paredones en el puente de acceso. ¿Qué dato nos dio el director del Museo Histórico? En 1941 se inaugura el monumento a Mitre y a las cautivas, obra del escultor Luis Perlotti, y desaparecieron las verjas y las pilastras que cerraban el parque. Un sitio donde estamos hablando de realmente mucha historia. Tuvo lugar allí parte de la guerra de Triple Alianza. En definitiva, creo que finalmente, después de mucho tiempo, hay una reparación, porque estamos hablando de un auténtico sitio histórico. Fue declarado el Parque Mitre Sitio Histórico Nacional. El Parque Mitre tiene como antecedente lo que se llamaba la ciudad del antiguo campo de Marte, es decir, el dios Marte, el dios de la guerra. Allí estaban las armas de la ciudad, la defensa de la ciudad, por eso se lo llamaba así. También conocido como el campo de la batería, por la batería de defensa, ¿no? Era un sector de la ciudad al cual se accedía por un puente, estaba separado de la ciudad por el riachuelo, que digamos, encomillado, ¿no? Que corría y que separaba al resto de la ciudad. Era un sector fortificado y bueno, y después escenario de la batalla en plena guerra, la batalla de batería, en plena guerra ya de la Triple Alianza, el 25 de mayo de 1865. ¿Este reconocimiento representa algo más que un simple título, un nombramiento, o representa también alguna obra concreta de cuidado, de preservarlo? Bueno, yo fui delegado en su momento, hace un tiempo, de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos acá en la provincia. Cada provincia tiene un delegado. Actualmente quien gestionó esto es la actual delegada, que es la arquitecta María Soledad Maciel. Nosotros lo sabemos, aparte que el cargo es honorario, ¿no? Claro. Tenemos la misión de gestionar este tipo de cosas. La arquitecta María Soledad Maciel lo hizo. Y lo hizo con buen resultado, digamos, porque obtuvo ese título de lugar histórico nacional para un lugar que es importante para la patria, para el país. Ahora, esta declaratoria que hace la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Bienes Históricos, como se llama ahora, no necesariamente viene acompañado, lamentablemente, de un fondo para invertir, para poder restaurar, sino que hace toda una declaratoria, realiza toda una categorización que es muy importante porque eso se puede exhibir, es un instrumento legal, digamos, pero el Estado por otros organismos debe invertir para poner en valor estas cosas. Y por allí, en ese paso de uno a otro, es lo que se tarda bastante, digamos, o se tarda por lo menos un poco. Por eso, es una declaratoria, en principio una declaratoria honorífica, es un título que se le da, pero no necesariamente, hay que hacer otra gestión para poner en valor el lugar. ¿En ese momento tenía nombre el parque, en el momento de la batalla? No, era conocido como el campo de Marte, como digo, o el campo de la batería. Ahí estaba el famoso cuartel de la batería, donde, como decíamos, estaban las armas de la ciudad. Ahí, por ejemplo, tuvo su sede el coronel José Toledo, el famoso Toledo el Bravo, que fue un militar hecho de acuerdo a las circunstancias. Él se apoltronó allí, digamos, durante mucho tiempo, y era el símbolo de la autoridad. Estamos hablando a mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX. Y bueno, y fue el lugar de batalla, como digo, de encuentro entre el Ejército Nacional y las tropas de ocupación paraguaya después de la invasión paraguaya del 65 en Corrientes. Ahora, mucho después de que terminó la guerra y que a comienzos del siglo XX, eso se organiza como un parque, el único y primer gran parque que tuvo la ciudad. Es decir, se parquiza, se le hacen los portones de ingreso, se le hacen las verjas que no existen más. El puente es reconstruido, tenemos los paredones laterales actualmente, eso es lo que nos queda del puente.
se cubren los laterales, es decir, desaparece esa separación, que existía antes, que se podía ver. Por ejemplo, en las viejas fotografías se ven los arcos que sostienen al puente, que hoy ya no se ve, pero no tuvo nombre hasta comienzos del siglo XX. Hay que pensar que a comienzos del siglo XX el general Bartolomé Mitre era un destacado prócer, se murió en 1906, un destacado prócer de la Argentina que se había formado, digamos, a mediados del siglo, de aquellas presidencias históricas, y aparte era un héroe de la Triple Alianza. Entonces de ahí viene el nombre del Parque Mitre, que va a ser después, ese parque va a ser muy bonito, hay fotografías que lo atestiguan, pero en la década del 40, comienzo de la década del 40, se construye el famoso monumento a Mitre de las Cautivas, que es obra del escultor Parlotti. Es decir, fue un parque muy lindo, un lugar muy lindo de esparcimiento, un espacio verde, adaptado de acuerdo a la mentalidad de principios del siglo XX.